Noches, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a esperarnos a que se vaya conectando la banda para echarnos una platicadita más en este episodio de Diálogos del Adversario. Y ya se empezó a conectar la gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va su fin de semana? Bien, vamos a tocar un tema de esos que son este, pues, controversiales, sobre los que existen muchas teorías de conspiración, muchas leyendas y saludos infernales, dice Khalid, y muchos etcéteras, ¿no? Es el tema de la masonería. Hay muchas leyendas y seguramente, pues, especialmente con el crecimiento de las redes sociales, quien haya visto de estos videos de teorías de conspiración saben que todo lo hacen los masones, illuminatis, satánicos y no sé qué tan madre le ponen a la onda de la masonería. Y hay leyendas que si comen bebés y que si adoran al diablo y que si son satánicos y que si bla 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 bla. Un montón de etcéteras en cuanto a lo que respecta a las logias masónicas. Y pues esto viene dado más bien de diversas leyendas urbanas, pero pues poco del estudio, ¿no? Obviamente estas leyendas se han ido generando por el carácter de sociedad secreta que tenía la masonería, y digo tenía porque ellos se definen ahora mismo como una sociedad discreta, no secreta, ¿no? ¿Por qué discreta? Porque al fin y al cabo ya hay muchas cosas que se sabe de la masonería, incluso si no eres un iniciado, si eres un profano, ellos llaman así profanos a las personas que están fuera de la masonería, puedes adquirir libros de masonería. Hay lugares donde te venden libros de los diferentes grados y ritos y así, que antes era como muy exclusivo, ¿no? De las logias masónicas. Pero antes, en este carácter de sociedad secreta, se fueron creando diferentes leyendas alrededor de los masones, ¿no? Entonces, vamos por partes para ir entendiendo un poco la historia de los masones. Las logias masónicas, como las conocemos hoy en día, se fundaron oficialmente en, en más o menos en el año 1717. Hay algunos que difieren en las fechas y dicen que en 1720, pero vamos a decir que entre 1717 y 1720 se, se funda ya oficialmente la masonería en Inglaterra, con diferentes logias que ya existían. Es la cuestión, ya existían diferentes logias que se llamaban a sí mismo masones o francmasones, pero no existía una idea homologada. Entonces es hasta estas fechas que se funda básicamente la masonería que conocemos ahora. Pero la masonería tiene sus antecedentes muchísimo antes, ¿no? Hay antecedentes de la masonería básicamente desde, desde la Edad Media. Existen estos antecedentes de la aparición de las logias masónicas. Y básicamente, ¿qué son los masones o qué eran los masones en su momento? Los masones eran constructores, en específico constructores de catedrales. Y ellos guardaban como de manera muy celosa estas ideas de construcción. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una base que han dado distintos autores desde las cruzadas y desde la excavación de las ruinas del templo de Salomón por parte de los templarios. Algo que tienen, por ejemplo, en común muchas
bueno, muchas más en todas las logias masónicas, es que sus distintos templos son básicamente iguales, ¿no? Tienen este piso que es como, que le llaman piso de ajedrez, que es blanco con negro y que es de cuadros, etcétera. Y se supone que la base con la que están construidas las logias masónicas tiene que ver con la base de la construcción del mismo templo de Salomón. Recordemos que los caballeros templarios, los caballeros del templo, eran los caballeros del templo de Salomón, ¿no? Y bueno, se supone que precisamente los caballeros templarios en este tipo de excavaciones hacia la idea de recuperar en las cruzadas diferentes reliquias cristianas y hacer estas excavaciones en el templo, empiezan a recuperar no solo reliquias, sino también diversos escritos y pergaminos que empiezan a contener ideas de la base de lo que es el judio-cristianismo y las religiones hebreas, pero que no son oficiales. Hay que recordar que están estos evangelios que les llaman canónicos, bueno, canónicos para la Iglesia Católica, porque las diferentes denominaciones cristianas, como la Iglesia Ortodoxa, los protestantes, los testigos de Jehová, etcétera, algunos de ellos, por ejemplo, sí aceptan algunos escritos que los católicos han denominado apócrifos, ¿no? Entonces, desde estos tiempos, esta gente, como esta orden después perseguida de los caballeros templarios, empiezan a guardar celosamente estos secretos y no son bien vistos por la cabeza de la iglesia cristiana, por la cabeza de la iglesia católica, que trataban de ser una iglesia universal. Pues todo lo que era oficial es lo que daba el canon. Todo lo demás no se tenía que saber ni se hablaba de ello, ¿no? Pero las logias sí lo hacían. De hecho, básicamente la masonería, o sea, con todo este rollo que se habla, que si son satánicos y no sé qué, tienen más bien una fuerte influencia de tipo cristiano, ¿no? De hecho, dentro de la masonería, hay masonería que le llaman operativa y especulativa, y la operativa básicamente es la que forma adeptos y ha sido conducida por cristianos, ¿no? A pesar de que puede ser excomulgado por pertenecer a los masones, digo, la operativa, y la masonería especulativa se encarga de todo lo que tiene que ver con la cultura, la moral de las logias masónicas, ¿no? Es lo que tratan de ver estas distintas ramas de cómo se lleva la masonería, ¿no? Pero les digo, oye, realmente muchas de estas visiones que tienen los masones son visiones que van a esta raíz de las religiones de Abraham, pero más allá de lo que la iglesia consideraba canónico. Por eso los empezaron a satanizar. Como les mencionaba, ¿no? Una de las razones para ser excomulgado de la iglesia católica es ser masón. Y también creo que, si no me falla, también la iglesia ortodoxa también los declara como herejes a los masones, ¿no? Se supone, de hecho, que si alguien se sabe o es declarado masón cuando muere, no le pueden hacer un rito fúnebre católico, ¿no? ¿Y por qué tienen esas raíces? Pues precisamente por lo que les he explicado, ¿no? Porque ellos eran constructores de catedrales cristianas, catedrales católicas. Precisamente por eso, alrededor de todo el Vaticano, se habla de que las diferentes iglesias y plazas están tapizadas de un montón de simbología masónica, que a su vez pues es simbología que tiene una base en las mismas creencias de las regiones abrámicas. De hecho, se supone que, digamos, los masones
consideran al primer masón, al constructor del templo de Salomón, que es un personaje que aparece, si no me falla, en el libro de Reyes, de lo que sería el Antiguo Testamento, que se llama Hiram Habib, y se supone que él iba a revelar un gran secreto que se había dado a los constructores, a los otros constructores del templo, pero pues en esta desesperación de querer que el secreto fuera revelado, fue asesinado, ¿no? Y se supone que la base de enseñanzas que ya tenía Hiram Habib fue lo que se mantuvo alrededor de distintos años con diferentes agrupaciones y sectas dentro del judeocristianismo, que después se volvió la masonería. Y como les comentaba, ¿no? Con algunos masones... Ay, no estás, abrió aquí una tontería esta cosa. Perdón, no estaba leyendo. Con algunos masones, para entrar a su grupo tienes que tener un dios. Hay de repente un rollo ahí, dependiendo de los ritos, porque se supone que los masones como tal se consideran laicos. Y ellos, más que la idea de un dios, tienen esta idea de lo que ellos llaman el gran arquitecto del universo, que al fin y al cabo tiene esta misma base de un creador universal e inteligente. No propiamente Dios, pero un Dios entendido desde la visión cristiana, porque ese es un tema. Siempre que hablamos de cuestiones como Dios o religión, la gente lo primero que piensa es en cristianismo, y hay que recordar que Dios, el concepto de Dios, el concepto de religión, son conceptos que van más allá del cristianismo. Hay mucha controversia en este sentido, por ejemplo, con los masones, porque pues precisamente muchos dicen que sí tienes que creer en un Dios, aunque ellos se dicen laicos, pero tienen este concepto del gran arquitecto del universo, ¿no? Y precisamente se supone que cuando tú vas subiendo de grado hasta el grado máximo, el famoso grado 33, tú vas adquiriendo mayor conocimiento. De hecho, ellos como tal se supone que se consideran una orden luciferina, pero entendiendo a Lucifer desde su significado del dador de conocimiento, ¿no? O sea, para ellos, pues, Lucifer sería así como, o para algunas órdenes o grupos masónicos, logias, perdón, masónicas, tienen esta idea de Lucifer como la representación de Dios, pero no en el sentido cristiano, ¿no? Sino como dador universal de conocimiento, esta fuente de la que emana todo el conocimiento. Grado 33 en rito escocés, sí, de hecho, o sea, el rito, el primero, el rito habla sobre ramas masónicas y también sobre los actos ceremoniales. El rito escocés es la base, porque como les decía, la masonería moderna que nosotros conocemos se funda en Inglaterra. Entonces, de hecho, en algunos libros de masonería así dice: libro del rito escocés conocido y aceptado, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay unas logias masónicas que, si bien se definen como masónicas, no son aceptadas abiertamente. Por ejemplo, hay una característica que tienen las religiones masónicas es que son masculinas. Únicamente pueden los hombres entrar a la masonería, pero sí se han creado a partir, yo creo, de los últimos 30, 40 años, se sabe que hay legiones de mujeres, pero no son ritos aceptados, ¿no? Aunque tienen toda la base, no son ritos aceptados por la gente, digamos, más ortodoxa dentro de la masonería, ¿no? Les comentaba en un inicio que precisamente hay mucha secrecía, o hubo mucha secrecía alrededor de la masonería, porque ellos se consideran
o sea, se consideraban en su momento una sociedad secreta de carácter iniciático. ¿Qué significa esto? Que para ser masón te tienes que iniciar. Para entrar a la masonería básicamente hay dos formas. Una, si tú tienes algún padrino masón, o sea, que sea masón y que te apadrine, que básicamente tiene que ser o un amigo o un familiar muy cercano, o sea, si eres hijo de un masón, técnicamente ya podría ser casi masón de facto, pertenecer a la masonería de facto, o ir y tocar la puerta a la logia, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, a la Gran Logia del Valle de México, y pedir ser aceptado. Y entonces, pues se te van a hacer todos los requerimientos para que tú tengas tu rito de iniciación, ¿no? Pero con lo que comentaba Ángel, les digo que hay muchas posturas que a veces son encontradas, porque si alguien se aventó por ahí el episodio de Sendero Siniestro donde hablamos de los orígenes del Templo de Satán, cuando en su momento éramos Sacerdotes Templum, estaba Esteban Barquera, estaba yo y estaba otro chico que se llama Gustavo Basurto, que él era el líder original del grupo. Y él dejó el satanismo porque entró a la masonería, y cuando le hicieron su rito de iniciación, le vieron diversos tatuajes que tenían que pues van más con estos símbolos que tienen que ver con el satanismo. Entonces le preguntaron y dijo, no, pues si yo soy satanista. Y en la logia donde él estaba, en el grupo donde él estaba, le dijeron que pues eso podía impedir su crecimiento, y etcétera, etcétera. Entonces, en su momento él decidió pues abandonar el grupo para crecer dentro de la masonería. Pero también yo he escuchado dentro de otros masones que dicen que eso no debería de ser, porque pues una cosa es tu camino como iniciado y otra cosa es tu camino como profano, ¿no? Y tú como profano puedes hacer lo que sea, siempre y cuando no choque o rompa pues las leyes de las logias masónicas, ¿no? Y yo creo que pues básicamente no habría como mucho que pudiera romper como el satanismo en cuestión de la masonería. Pero bueno, en el caso de Gustavo así fue, y él decidió pues salir del grupo, ¿no? Otra de las cuestiones importantes por la que precisamente se han generado muchos mitos es que muchos personajes importantes de la historia, políticos, científicos, han pertenecido a la masonería. Por ejemplo, la mayoría de los conocidos en Estados Unidos como padres de la patria, los que llevaron el movimiento revolucionario de independencia en Estados Unidos y firmaron pues, la carta que se convirtió en la Constitución, gran parte de ellos eran masones. George Washington era masón. El obelisco que existe en la ciudad de Washington tiene una cuestión masónica, y de hecho la construcción base de la ciudad y de distintos monumentos en la ciudad de Washington tiene que ver con la masonería. Y de hecho, por si no lo sabían, la Estatua de la Libertad, que fue una donación de los franceses a los Estados Unidos, la donaron grupos masónicos. Grupos masónicos fueron los que dieron la lana para el proyecto, y la Estatua de la Libertad es una representación de Lucifer o Prometeo. Por eso trae su antorcha, la llama del conocimiento, ¿no? Yo creo que a la inversa el satanismo hace crecer al masón. Pues es que creo que son ideologías que se complementan en muchos sentidos, pero lo que les comentaba, ¿no? Realmente la masonería, muchas cuestiones de la masonería van muy cerca del cristianismo. Por ejemplo, en esta cuestión de que los masones han recopilado gran serie de documentos históricos y filosóficos desde previo a cristianismo y posteriores al mismo, o sea, desde cuestiones de las religiones originarias de Mesopotamia, cuestiones de Egipto, cuestiones que tienen que ver con la construcción del Templo de Salomón, etcétera.
pues les digo, ellos van más cercanos a esta idea, ¿no? Entonces realmente más bien son ciertas, esta secrecía fue la que fue creando ciertas leyendas y esta cuestión de que haya muchos políticos metidos. O sea, por ejemplo, aquí en México, la mayoría de los que pertenecen o pertenecieron al partido tricolor, los que son de México ya saben de qué partido político estoy hablando, son masones. De hecho, es parte de cuando tú te afilias al PRI, a los hombres, pueden, se les da la facilidad para que se unan a las logias masónicas de la ciudad. Y tienen un rollo aparte pues muy idealista, porque, o bueno, yo lo veo así, porque ellos también se definen como una institución filantrópica, pero o sea, ellos dicen, no, pues aquí nosotros somos dadores de conocimiento y guardianes del conocimiento, nos interesa, y a la gente se les ha ocultado muchas cosas, y etcétera. Y digo, bueno, si se les ha ocultado muchas cosas, ¿por qué no ustedes proveen el conocimiento? Ah, no, es que no todos lo pueden tener. Y yo, para los que saben, yo estoy muy en contra de esa idea de, es que no todos pueden con ese conocimiento, no todos deben tener acceso. Bueno, ¿tú quién eres para decir que no todo el mundo puede tener acceso? ¿No? A lo mejor no todo el mundo tiene la comprensión, a lo mejor incluso no todo el mundo lo quiere, pero si tú ya se lo diste, eso ya no depende de ti, ¿no? O sea, si tú ya le diste el conocimiento, si ya se lo pusiste al alcance, y hay quien no lo quiera tomar o quien no tenga la comprensión, ya no queda en ti, ¿no? Entonces yo voy muy en contra como de esas ideas. Para los que me conocen, para los que saben mis posturas, para mí el arquetipo del adversario, el arquetipo de Lucifer es el dador de conocimiento. Entonces, para mí, como persona y nosotros como templo de Satán, es importante el compartir el conocimiento, ¿no? El, pero, les digo, hay grupos que no, entre ellos los masones, les digo, es un punto muy contradictorio, porque si escuchas hablar a muchos, te dicen, no, es que el parte de la masonería es esta parte filantrópica y que la sociedad evolucione y etcétera, etcétera. Y así, mano, aquí en México, los que gobernaron fuertemente la parte moderna del país pertenecían a logias masónicas y hicieron del país un cagadero, ¿no? Entonces, yo en lo personal, con estas historias y con las personas que yo he conocido en la masonería, siento que hay mucha hipocresía y mucha idealización. O sea, ellos se llenan la boca de, no, y el conocimiento y mejorar la sociedad y etcétera, etcétera. Y les digo, mucha gente de la masonería está dentro de puestos de poder, político, empresarial, y realmente no hacen nada por el mejoramiento de la sociedad, ¿no? Entonces se llenan la boca de manera discursiva, pero la manera de acción realmente no. Y son, como pasa en muchos lados, normalmente la gente de los grados más bajos, porque también les dan un tope para que no suban, los que tienen más estas ideas, ¿no? O sea, pasa incluso en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la gente que tiene más estas ideas utópicas de el amor a todos y ayudar a los pobres y etcétera, lo que le llaman, por ejemplo, la teología de la liberación, eh, pues son un poco rechazados por la misma cúpula de la iglesia, porque eso, la iglesia, ustedes vean, por ejemplo, aquí discursos de cardenales aquí en México y se llenan la boca, no, y que los pobres, y ya es que los partidos políticos son los hijos de la chingada, no sé qué, y esos güeyes se codean con los políticos, ¿no? Y ahí están los pobres padrecitos dirigentes de la iglesia con carros del año, relojes carísimos, con choferes, comiendo en los mejores restaurantes. Entonces, las cúpulas normalmente de este tipo de agrupaciones se llenan la boca de muchas cosas que no hacen, ¿no? Y yo lo siento así, lo siento y lo he visto así en la masonería, ¿no? Porque les digo, yo tengo y tuve amigos masones, ¿no? Y ellos me decían, no, es que en la iglesia pasa esto, y entonces por eso la masonería, y es que los masones queremos compartir el conocimiento,
y buscamos el mejoramiento de la sociedad, y etcétera, etcétera, ¿no? Y no hace nada, ¿no? O sea, realmente no hay una acción real y al final, para mí, pues eso, um, no hay como coherencia, ¿no? Y en algunas cuestiones también siento que ya pierden un poco el piso, o sea, que sí hay gente dentro de la masonería que empieza a perder el piso con este rollo del superconocimiento oculto que tienen y ya se empiezan a hablar como en rollos de dimensiones y les digo, supuestamente para ser laicos, yo he escuchado directamente de masones ya más iniciados hablar de seres sobrenaturales, de cuestiones dimensionales y de otras cosas que dices, güey, qué pedo, ¿no? O sea, supuestamente esto no tiene nada que ver con la base, ¿no? Entonces creo que sí hay gente que pierde mucho el piso y eh, les digo, realmente todo lo que se ha generado alrededor de la Amazonía, pues es especulativo y no está basado en la realidad, o sea, ni comen adrenocromo, ni dominan el mundo, o sea, pues, hay muchos masones que son políticos, pero no es propiamente que la masonería domine el mundo o los masones pongan a X o Y, porque también existen distintas otras órdenes secretas y órdenes iniciáticas a las que pertenecen otros políticos, ¿no? Les digo, se les da este carácter oscuro cuando realmente están más cercanos a la cristiandad. Pasa lo mismo con la OTO, con la Orden del Templo del Oriente, ¿no? A la que en algún momento después perteneció Crowley, y este mote que le dan a Crowley, no, Crowley es el gran mago negro, y así de, ese güey no era mago negro, no tenía nada de satánico, de hecho ese güey estaba totalmente alejado de esa idea, ¿no? O sea, esto decían, es que era la bestia 666, así le decían, y era de hecho un apodo que le decía su madre, pero él nunca tuvo ninguna asociación con algo que él mismo llamara satánico. De hecho, a estas entidades eh, de las que hablaba Crowley, él les llamaba los santos ángeles guardianes. Y la misma orden del Templo del Oriente, ¿de qué templo creen que están hablando? Del Templo de Salomón. Y igual, la gente de la OTO son gente cuasi cristiana, con la misma cuestión de la masonería. Son una orden iniciática, son una orden que se supone que tuvo acceso a distintos conocimientos que estaban fuera o no canónicos y que las mismas cúpulas eclesiásticas no quería que la gente conociera, pero la OTO se basa mucho en las cuestiones que tienen ya totalmente una base salomónica, ¿no? Que tiene que ver con Salomón como el gran sacerdote, como el gran mago, como el creador del templo, ¿no? Porque se supone que el templo de Salomón no era un templo, era el templo dedicado a Dios, a su creador, a la fuente, ¿no? Entonces, pueden realmente investigar o sea, cualquiera podría investigar de manera muy rápida, y les digo, se darían cuenta que tendrán acceso bien fácil, o sea, les digo, ahorita hasta por internet, de ahí en Facebook me ha salido gente que vende los libros de los distintos grados de masonería. Hay librerías igual que yo, que yo conozco que están aquí dentro de la Ciudad de México, que te venden libros de masonería, que te venden los libros que tienen que ver con la Golden Dawn, con la Otto, o sea, eh, sería entonces incompatible la masonería y el satanismo. Yo creo que hay muchas cosas que sí tienen en común, pero les digo, a mí en lo personal hay, insisto en este punto, ¿no? Para mí en lo personal hay mucha hipocresía en mucho de lo que pregonan los masones. Y eso a mí no me gusta.
¿no? A mí me gusta ser muy pragmático, siento que el satanismo es muy pragmático, y siento que de repente la masonería se queda en la parte discursiva, romántica, ritualística, y sí, soy masón, y los rituales y la madre, pero todo esto que se supone que deberían de hacer, no lo hacen. No, y no es raro, o sea, realmente todo lo que viene de esa base, les digo, lo hacen los masones, lo hacen los católicos, lo hacen hasta los mismos judíos, ¿no? O sea, los judíos se llenan la boca de ayudar a la gente y la comunidad y no sé qué, pero a su comunidad, ¿no? O sea, fuera de eso, realmente la mayoría de grupos, de agrupaciones religiosas, órdenes, logias, etcétera, que vienen de la misma raíz, eh, um, tienen como, encuentro este punto en común, ¿no? Se llenan la boca de muchas cuestiones discursivas, contemplativas, filosóficas, y al final de manera pragmática no hacen nada. No hacen nada. Y les digo, y a los masones que yo conozco que se toman más en serio eso, no los dejan subir. Conozco al menos 2 masones de este tipo, ¿no? Y tienen menos grados, tan, digamos, entre comillas, pues más jodidos, porque se supone que algo que pasa dentro de las logias masónicas, precisamente como hay mucha gente influyente, es que te van ayudando, ¿no? Por ejemplo, las logias masónicas tratan de consumir lo que la gente de la logia hace, ¿no? Entonces, si hay alguien, no sé, dentro de la logia que es dueño de florerías, vamos a hacer un rito o vamos a hacer una cena, necesitamos arreglos florales, se lo compran a él, ¿no? Este vato es dueño de vinaterías, pues le compran a él, ¿no? Todo gira como alrededor de la gente de la logia. Pero normalmente estas personas que les digo tienen este carácter más pragmático, yo he visto que son como los apestados, ¿no? Y son la gente más, vamos a llamarlo así, como de barrio, pues son iniciados, pero pues no se les deja entrar y subir tanto por estas ideas que tienen, ¿no? Porque llegan a ser incluso críticos de la misma masonería y la masonería también tiene cuestiones encabronadamente dogmáticas por esta misma base que les digo que sigue siendo una base dada en las religiones de Abraham. Solamente ellos han profundizado más allá de lo que la iglesia dio como canónico. Les digo, y lo hicieron ellos, y lo hizo la Otto, y lo hizo Eliphas Levi, que Eliphas Levi de hecho era sacerdote, y lo hizo John Dee, que les digo, son gente que les dan un carácter muy oculto y oscuro, y realmente eran gente cercana a la cristiandad, ¿no? Simplemente ellos iban más allá de lo que las autoridades eclesiásticas querían que sus fieles, sus congregados hicieran, ¿no? La masonería tiene órdenes de índole luciferina, sí, pero no por ello deja de tener una estructura piramidal que de satánica no tiene nada. Sí, esa es una cuestión bien importante, ¿no? O sea, son estos grados y entonces la punta de la pirámide son muy pocos, ¿no? Y al fin y al cabo, para poder ir subiendo, tú dependes de la punta. Y si la punta no te deja, así tengas el conocimiento filosófico, esotérico, ritualístico, no te van a dejar subir. Esa es la verdad. La relación de la masonería y el satanismo viene de la farsa de Palladium. Vamos, de esto que comentaba hace rato, ¿no? Realmente eh, esta cuestión también del Internet y las teorías de conspiración ha alimentado más, ¿no? Esta idea de esta relación de masonería y satanismo, que los masones son satánicos y pues eso, como son algunas órdenes se definen como luciferinas y la gente oye Lucifer y lo primero que piensa es el ángel caído, etcétera, etcétera, porque no profundizan más, entonces les empiezan a dar este mote de satánicos cuando los masones de satánicos no tienen ni tantito, o sea, nada, ni así, ¿no? Y les digo, más bien si hubiera alguien dentro de la masonería que también fuera pues, satanista, independientemente de la corriente a la que pertenezca, eso se le consideraría como algo profano, algo fuera de, ¿no? Um, y bueno, pues básicamente el tema del que les quería hablar hoy surgió porque la semana pasada estaba contestando preguntas en Instagram y me preguntaron sobre la masonería
Y quise hacer este video porque precisamente pues existen muchos mitos alrededor y esta relación inexistente de el satanismo y la masonería, ¿no? Entonces, cuando alguien les vuelve a decir, es que los masones son satánicos, agarran un pescado de 5 kilos y le dan una cachetada. ¡Pah! Porque, pues, dime, a ver, güey, ¿en qué te basas, no? Entonces, ¿los masones no admiten mujeres? No. Según el rito, por lo menos del rito tradicional, los ritos tradicionales de la masonería, los masones únicamente pueden ser hombres. Pero lo que les decía, hay órdenes que sí se consideran masones. De hecho, aquí en la Ciudad de México, dentro de la logia del Valle de México, hay una, una orden que es de mujeres, pero no es o sea, ellos son logias que no son aceptadas dentro del rito, ¿no? Se les dice, bueno, sí son masones, pero no, ¿cómo se los podría explicar? Tiene la base del conocimiento y del rito como ceremonia, como acto ceremonial, pero no pueden acceder a todas las cuestiones que acceden los grados más altos, como entrar a la logia del Valle de México, como tener acceso a su biblioteca, porque sí hay estos documentos generales a los que ya se tienen acceso, pero también existe esta cuestión, ¿no? Regulares, exacto. Es las logias que son aceptadas son las logias regulares. Les digo, hay muchas cosas dentro de la masonería que conozco muy bien el lenguaje, otras no completo y otras, la neta, tampoco es que lo tenga así como súper fresco, pero exactamente lo que dice Iván, la gente que es, o las logias que son regulares. Entonces, realmente estas logias que llegan a conformarse de mujeres son logias irregulares o no aceptadas, ¿no? Y les digo, pues tienen la base del rito, la vestimenta, ciertas cosas, pero tienen un tope bien inmediato dentro de la cuestión de grados, eventos, acceso de cosas que tienen otros masones, o sea, tienen un tope bien inmediato, ¿no? Por no ser logias regulares. Y esto, pues la verdad es que es algo que no creo que vaya a cambiar, ¿no? Porque desde el inicio de la formación de las logias masónicas, pues precisamente tenía que ver con los constructores de las catedrales que, pues en ese tiempo eran básicamente hombres, ¿no? Y eran como muy recelosos de este tipo de secretos, ¿no? Que ellos guardaban. Bueno, eso de como en la religión cristiana que la mujer no puede predicar, ya ven que o sea, hay ciertos pasajes en la Biblia que técnicamente dicen que la mujer no puede predicar, pero también existe un pasaje en la Biblia que dice que, pues sí, ¿no? Bueno, eh, dentro del catolicismo la mujer no puede dar prédica como sacerdote, pero sí pueden hablar de la palabra como monjas, o sea, sí evangelizan también, que básicamente evangelizar es predicar, pero no pueden pues llevar a cabo, por ejemplo, no pueden dirigir un rito de misa, ellas no pueden escuchar confesiones, entonces sí, también tienen las mujeres, digamos, dentro de los católicos, sería un buen ejemplo, que entran, pero tienen limitantes porque ya estas cosas, digamos, de más peso, que tienen que ver con la parte ritualística fuerte dentro de la Iglesia Católica, las mujeres no lo pueden hacer, entonces sería una equivalencia que más o menos nos daría una idea, ¿no? Efectivamente, ¿no? Donde las mujeres que están en estos grupos que se dicen de masones, pero que no son grupos regulares, pues tienen este tope, ¿no? Donde ya no avanzan y donde ya no se les invita a ciertos eventos y donde ya no tienen acceso a cierta cantidad de conocimiento. ¿Mm? Pero podría haber cosas rescatables, pues creo que sí, o sea, creo que su base
pues nosotros tenemos amor al conocimiento y queremos esparcir el conocimiento, pues es algo que se comparte con el satanismo. Pero vuelvo a lo que les decía, eso es algo que ellos hacen de una manera muy discursiva, pero de manera práctica no. Y yo creo que en el satanismo varios grupos, pueden incluir a Templo dentro de esos grupos, hemos buscado que la gente pues sí tenga este mayor acceso al conocimiento, ¿no? Hay grupos también del satanismo que son más recelosos y individuos también que ya saben que les hablas de colectivo, les da escozor porque no saben distinguir entre lo que es la colectividad y el pensamiento de colmena, ¿no? Porque pues, el coco no les da para más. Um, bien, antes de despedirme del video, quiero recordarles pues distintos eventos que vamos a tener, ¿no? Primero, y hablando en esta cuestión de conocimiento, pues va a iniciar nuestro curso a principio de marzo. Este curso, a diferencia de los webinars, sí tiene un costo porque básicamente va a ser, bueno, básicamente va a ser un diplomado, donde se va a hablar de las bases del satanismo desde históricas, filosóficas, la parte ritualística, etcétera, ¿no? Y todo, o sea, es un curso donde vamos a hablar desde cuestiones de, les digo, históricas, desde la base de la persecución de brujas, de las cuestiones, por ejemplo, de la música y cómo tiene que ver con el satanismo, cómo se ha ligado la música con el satanismo, eh, las bases filosóficas que definen al satanismo, la parte ritualística, cómo se crea, cómo se sustenta el ritual, especialmente dentro de las ramas ateístas. Entonces, todavía hay chance de que se puedan inscribir. Va a durar aproximadamente, yo creo que unos 6 meses más o menos este curso. Entonces, échenle ojo. La verdad es que lo estamos armando con harta chamba y con harto amor, ¿no? Se viene para el viernes 1 de marzo un evento que vamos a tener patrocinado con los Ghost Boys y otras bandas. Estos chicos de los Ghost Boys manejan todo un crew de gente que está manejando aquí una cuestión musical que empieza a ser apenas conocida, que tiene que ver con el trap metal, el dark trap y estas cuestiones musicales que combinan una base de rap con temas ocultistas, con sonidos más oscuros, más industriales, incluso muchos pegados como al metal. Dentro de este evento nosotros Templo va a realizar un ritual que tiene que ver con las Lupercalias, va a ser el ritual de Lupercalia ahí, pues va a ser una experiencia muy buena aquí en Ciudad de México, en el famosísimo Gato Calavera. Ya vamos a estar subiendo información, cómo pueden adquirir boletos. La verdad es que va a ser una experiencia muy, muy, muy buena. Va a ser una buena pachanga, va a ser toda una experiencia, ¿no? Porque va a ser desde una cuestión ritualística, una cuestión musical para que vayan, echen desmadre, nos conozcamos, echemos cotorreo. Va a estar muy, muy buena. Y bueno, viene esta parte también del evento de bodas masivas que hemos estado anunciando. Se va a posponer un poquito más de lo que teníamos esperado este evento de las bodas, porque pues en algunos lugares que se estaban gestionando, este evento lo está gestionando Esteban, pues resulta que la banda escuchó satanismo y poliamor y les dio miedito. Entonces tuvimos que pues buscar otro lugar para realizar este evento. También ya se les estará avisando con bastante tiempo. Iván, excelente abordaje del tema, ¿no? Gracias a ti por los comentarios, por estar participando aquí. Pues bueno, banda, muchas gracias. Ese fue el video de hoy. Esos fueron los anuncios parroquiales. Y bueno, nos vemos en un par de semanitas por acá. Tengo ahí un par de temas en el tintero. No les quiero decir cuáles son, porque algunos temas dependen de algunos invitados con los que quiero tener conversaciones aquí
en vivo, y pues depende de que puedan estar aquí conmigo, y tengo pues otros temas en el tintero en los que los puedo abordar yo sin ningún problema. Entonces, pues no les dejo cuál va a ser el tema, que sea sorpresa para la siguiente semana, y nos vemos por acá. Ya saben, como siempre, tengan un excelente fin de semana. Pórtense mal, cuídense bien, y ya saben, como siempre, nos ayudan un chingo compartiendo el contenido, compartiendo estos videos, compartiendo los videos de Sendero Siniestro, compartiendo las publicaciones. Nos ayudan bien cabrón para seguir llegando a muchísimos lugares y que este movimiento vaya creciendo. La verdad es que este año, por lo menos de aquí a abril, tenemos chingo de eventos. Vale, gracias a los que vieron, Iván, Teresa, Llamado del Adversario, muchas gracias que estuvieron por aquí. Silvia, Ángel, saludos, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo por acá en un par de semanitas.